Continuando con el movimiento rectilíneo, vamos a avanzar sobre el estudio de la cinemática, o sea, del movimiento. En este caso vamos a ver el concepto de aceleración. Sería la segunda parte del tema 2 del programa. Vamos a describir a la aceleración como la rapidez con que cambia la velocidad o la tasa de cambio de la velocidad en función del tiempo. Dado que el desplazamiento y la velocidad son magnitudes vectoriales, la aceleración, por lo tanto, también lo es. En un movimiento rectilíneo, cuando hablamos de aceleración, nos podemos referir tanto al aumento de la rapidez como a la disminución de la misma. No es lo mismo una aceleración, una desaceleración, que corresponde a una disminución de la rapidez, con una aceleración negativa, que es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a suponer un instante inicial en que la partícula se encuentra en un punto dado y en ese instante de tiempo está en una coordenada determinada con una velocidad instantánea v1. Nuevamente, recordemos que aunque no tenga la indicación, el supraíndice de magnitud vectorial, el hecho de que estamos poniéndole el subíndice X nos está dando la dirección y el signo del sentido, por lo tanto, también hacemos referencia a una magnitud vectorial y no a la rapidez. En un instante posterior, en el instante T2, la partícula ha cambiado de posición, se encuentra en el punto 2 y va a tener una componente X de la velocidad que la vamos a denominar v sub 2 según X. Así, entonces, la componente en el sentido del eje X de la velocidad va a tener un cambio entre el punto inicial y el punto final, que lo vamos a denominar como un delta de velocidad. Para ello se requirió que hubiera también un intervalo de tiempo. Entonces vamos a definir la aceleración media como el cambio de la velocidad, de tal manera que haciendo el cociente entre el cambio de la velocidad y el tiempo requerido para ello, definimos entonces la velocidad media. El movimiento a lo largo del eje X, como hemos visto, porque es un movimiento rectilíneo, vamos a denominar entonces aceleración media al concepto que habíamos visto anteriormente. En este caso particular, nuevamente, no aclaramos el supraíndice de magnitud vectorial, ya que solamente va a tener componentes en ese eje. En la expresión, entonces, dado que la velocidad la medíamos en metros sobre segundo, al dividirlo nuevamente por el tiempo, vamos a escribirlo como metros sobre segundo al cuadrado, ¿bien? O lo podemos leer también como metros por segundo al cuadrado. En el caso de la aceleración media, lo mismo que pasaba con la velocidad media, no nos dice cómo cambia la rapidez, pero sí nos indica cómo es ese cambio en un instante de tiempo. Vamos a ver un pequeño ejemplo para poder determinar esto. Vamos a considerar, en esta tabla están expresadas las velocidades en distintos instantes de tiempo, al haber transcurrido un segundo desde el inicio de la experiencia, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15 segundos. Entonces lo que vamos a determinar es cuál es la rapidez media de una astronauta que entre los intervalos de 1 a 3 segundos, entre 5 y 7, de 9 a 11 y de 13 a 15. Graficándolo,
la posición en función, perdón, la velocidad en función del tiempo, lo que obtenemos es que va a haber ese cambio de velocidad o de rapidez. En este caso sí podemos referirnos a rapidez, dado que es la velocidad instantánea en cada uno de los puntos, en ese intervalo de tiempo. La pendiente de esta recta lo que nos va a dar es la aceleración media. Teniendo en cuenta cada uno de los pasos, por ejemplo, vamos reemplazando la rapidez a los 3 segundos y la rapidez en el segundo 1, ese intervalo de tiempo, y nos da que la aceleración media en ese, según X, es de 0,2 metros por segundo. Si lo graficamos respecto del tiempo, en ese intervalo, vamos a representarlo de esta manera. Hacemos exactamente el mismo procedimiento para cada uno de los intervalos, de tal manera que vamos a ir teniendo los valores de rapidez en cada uno de los periodos solicitados. Haciendo un análisis similar al que vimos anteriormente, vamos a poder obtener la aceleración instantánea, que en definitiva es el límite para cuando el cambio de la velocidad o el intervalo de tiempo considerado es tan pequeño que lo podemos considerar un instante de tiempo puntualmente. De acá en más, cada vez que nos refiramos a una aceleración sin aclarar nada, nos vamos a referir específicamente a la aceleración media. Perdón, a la aceleración instantánea. Entonces, considerando la aceleración media como la pendiente entre el cambio de velocidades entre dos puntos en un intervalo de tiempo dado, vamos a definir de la misma manera que hicimos con la velocidad, la aceleración instantánea como la tangente al punto o al instante de tiempo en donde queremos considerarlo, representada en una gráfica entre velocidad y tiempo. Vamos a referirnos entonces ahora a el cambio, o el signo, mejor dicho, de la aceleración. Para ello vamos a considerar el sentido convencional que habíamos utilizado previamente. Cuando la aceleración es positiva, lo que nos está indicando es que está orientado hacia la magnitud vectorial en el mismo sentido que el sentido positivo del eje X, mientras que una aceleración negativa lo hace en sentido contrario. Por lo tanto, si la velocidad instantánea es positiva y el cuerpo está aumentando su velocidad, entonces la aceleración tiene el mismo signo. Si, por el contrario, si la velocidad instantánea es positiva pero va disminuyendo, quiere decir que la aceleración tiene signo opuesto y la aceleración en este caso es negativa. Lo mismo podríamos hacer al revés, o sea, si la velocidad es negativa, o sea, se está desplazando en el sentido convencional hacia la izquierda, pero va aumentando, la aceleración va a ser negativa, sin embargo el cuerpo está aumentando su velocidad. Esto es importante para no mezclar, como habíamos dicho, el concepto de aceleración negativa con el de desaceleración, que es una disminución de la rapidez. Vamos a hacer el siguiente ejemplo, bien, nos vamos a ver a través de un gráfico este concepto. Vamos a representar ahora en el gráfico la velocidad respecto del tiempo, en donde vemos que cambia continuamente, pasa de tener velocidades negativas, o sea, hay un desplazamiento del objeto
en el sentido del eje negativo de las X, bien, en un instante de tiempo, ese objeto pasa a tener una velocidad nula, no confundir con la posición, la velocidad es nula, llega nuevamente aumentando la velocidad, pero cambiando el signo hasta llegar a una velocidad máxima, a partir de la cual comienza a disminuir, pasa a ser nula la velocidad nuevamente, y comienza a ser negativo, o sea, se comienza a desplazar en sentido contrario. Desde el punto de vista de este diagrama de gráficos, quiere decir que el cuerpo inicialmente se está moviendo en sentido negativo, bien, y va a seguir haciéndolo, bien, en este gráfico de desplazamiento, si vemos entre este instante de tiempo y el siguiente, se ha desplazado más hacia la izquierda. Sin embargo, la velocidad, como vemos, pasó de tener una determinada magnitud, una determinada rapidez, a ser cero. Quiere decir que en ese instante de tiempo, en este instante de tiempo en particular, la velocidad se hizo cero porque el objeto se detuvo. La pendiente en cada uno de estos intervalos es positiva, quiere decir que la aceleración iba en sentido contrario, o sea que el cuerpo iba disminuyendo su velocidad porque la aceleración y la velocidad tenían signos contrarios. Va a disminuir la velocidad hasta que se detiene, pero como la aceleración sigue siendo positiva, comienza a moverse en sentido contrario, aumentando su velocidad. Pero en este caso, como el desplazamiento es positivo, la velocidad comienza a ser positiva, hasta que llega un momento en donde la velocidad se hace máxima, bien, pero la aceleración es nula. En ese instante de tiempo, en este caso la aceleración es nula y la velocidad alcanza su máximo valor, pero sigue siendo positiva. Fíjense que está el valor de la velocidad es positivo. A partir de ese instante la aceleración comienza a ser negativa, las pendientes comienzan a ser negativas, quiere decir que aparece un efecto que se opone al movimiento, por eso la velocidad comienza a disminuir. ¿Hasta dónde va a disminuir? Y hasta que se hace cero nuevamente, o sea, llega un momento en donde la velocidad se hace cero. En ese instante de tiempo hay una aceleración que fuerza al cuerpo a cambiar su sentido, por eso la velocidad se hace nuevamente negativo, comienza a desplazarse en sentido contrario. Mientras tanto, la aceleración comienza a aumentar cada vez más, por lo que vemos acá que aumenta la pendiente. Vamos a hacer vamos a hacer un análisis del gráfico que vimos en la sección anterior, pero comparando ahora el desplazamiento con la velocidad y la aceleración. Entonces, inicialmente el objeto está ubicado a la izquierda del origen, en el semieje negativo. En ese instante tiene una velocidad con pendiente positiva, o sea, se está desplazando en el mismo sentido positivo del eje X. A partir de ahí, vimos que pasa por el origen en el cuerpo, en ese momento la velocidad es la máxima que logramos por la máxima pendiente, y a partir de ahí el cuerpo se sigue moviendo ya en el semieje positivo, pero la velocidad comienza a disminuir, o sea, tiene una velocidad, se hace cero y a partir de un determinado instante de tiempo, que es el instante C, comienza a moverse en sentido contrario, ¿bien? Que es lo que hemos visto acá, en esta parte de la curva. Si analizamos ahora en esta curva las aceleraciones como las tangentes a cada uno de los puntos, vemos que inicialmente la aceleración es positiva, por eso el cuerpo va aumentando la pendiente o aumenta su velocidad, siempre de un valor positivo a otro mayor, al llegar a la máxima velocidad posible, que es cuando el cuerpo pasa por el origen de coordenadas, deja de acelerar, ¿bien? Por eso la velocidad se hace cero en este instante de tiempo, perdón, en la velocidad máxima, y comienza a cambiar, o sea, la pendiente sigue siendo positiva, se sigue desplazando en el mismo sentido,
pero cada vez lo hace con menor velocidad. Quiere decir que la aceleración se opone a la velocidad, comienza a tomar valores negativos, haciendo que disminuya su rapidez, hasta el punto de que el objeto se detiene. ¿Bien? El objeto se detiene en una determinada posición y a partir de ahí comienza a retroceder, como vemos en este gráfico. En el instante en que se detiene, la aceleración es máxima y el objeto comienza a aumentar su velocidad, pero en sentido contrario, se empieza a desplazar en sentido contrario. Bien, si estamos todavía en el semieje positivo, bien, estamos en esta parte de la curva, pero ya la velocidad está orientada en el otro sentido. Y en este caso, como la aceleración también es negativa, o sea, coinciden en dirección y sentido, sigue aumentando la velocidad, pero en sentido contrario, hasta alcanzar un máximo en donde nuevamente la aceleración se hace cero, que sería este instante de tiempo que está representado acá. En ese momento todavía se encuentra en el semieje positivo y a partir de ahí va a ir desplazándose hasta encontrarse en el origen, en donde se mantiene ya directamente en esa posición. Ello implica que la pendiente de la velocidad es cero, por lo tanto ya el objeto deja de moverse. Si el objeto deja de moverse continuamente, entonces nuevamente la aceleración se hace cero. Con esto finalizamos la segunda parte y la clase de hoy para continuar más adelante.